Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, Buenas Lice. noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Licenciado. Bienvenidos. Bienvenidas, compañeros. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Les doy una vez más la cordial bienvenida al desarrollo de la presente clase y de forma inmediata procedemos a presentar el documento correspondiente a la tarea que ustedes ya tienen activada desde el día lunes en su aula virtual. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 1 correspondiente a las propiedades y niveles de organización de los seres vivos. Vamos a analizar el subtema número 3 en relación al descubrimiento de la célula y la estructura celular. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 3, para poder desarrollar su tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como tarea para esta semana, dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades. La primera dice: realice un cuadro comparativo entre las estructuras celulares y sus funciones con objetos que puedas encontrar en la vida cotidiana. Por ejemplo, una mitocondria se asemeja a la batería de un carro, por ejemplo. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer para que no se confundan ahí? Tienen que hacer un cuadro comparativo entre las estructuras celulares y sus funciones. Vamos a ir viendo ya en el desarrollo de la clase, ustedes van a ir viendo las estructuras celulares. Y ustedes van a ir comparando con cosas que nosotros tenemos en nuestro entorno. No necesariamente tienen que ser humanas o animales o vegetales, sino tienen que ser indistintas. Qué sé yo, por ejemplo, la membrana, la que protege a la célula, con qué ustedes le podrían relacionar. Por ejemplo, con la cáscara del huevo, por ejemplo, porque le da una cobertura, le da una protección a la parte interna. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van ustedes a razonar cada una de las partes de la célula y le van a ir comparando con algo que ustedes puedan relacionarle de su entorno inmediato. Es todo lo que tienen que hacer. La siguiente dice: responda a las siguientes preguntas. Defina qué es la célula. Facilito, ustedes tienen que dar una conceptualización. ¿Qué es célula? La siguiente mencione cómo están constituidas las células procariotas. Y eso nosotros ya lo vamos a describir. La siguiente dice: describa cómo aportó a la ciencia el descubrimiento del microscopio, indispensable porque sin este aparato, sin el microscopio, no hubiésemos podido observar la estructura celular y muchas enfermedades que obviamente se han desarrollado no se hubiesen podido generar medicamentos, los cuales hubiese eliminado a la vida sobre la Tierra. Esto en cuanto a esta pregunta. La siguiente dice: en la hoja de trabajo dibuje el microscopio y sus componentes o sus partes. Es todo lo que ustedes tienen que hacer como tarea para la presente semana. Ojo, en esta parte el microscopio tienen ustedes que dibujar lo mejor que ustedes puedan, igual colocar cada una de las partes mecánicas que tiene en este caso el microscopio. Recuerden que todo, ojo, toda la tarea es 100% hecha a mano. No pueden hacer ningún otro formato porque se le considerará como tarea no presentada. Todos tienen que estar 100% escrita y hecha a mano. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja a partir de esta tarea es indispensable. ¿Qué es la rotulación? Es como un membretado que ustedes van a hacer en la parte superior de su hoja, donde ustedes van a colocar el nombre de la institución centrado. Al costado izquierdo van a poner ustedes el nombre, el curso, la fecha, la materia, el tema de la tarea, y en la parte de derecha superior se encuentra la semana a la que pertenece la tarea. Una vez que ustedes esto lo desarrollan en la parte superior de su hojita, a continuación de esto, ustedes desarrollan su tarea, el contenido de la tarea, empiezan a desarrollar cada una de las actividades que se les ha planteado para esta semana. Y eso es todo lo que ustedes deben saber en función del desarrollo de su tarea. Deben revisar para que el contenido de su tarea cumpla determinados requerimientos. Deben ustedes revisar las recomendaciones, también la rúbrica de calificaciones.
Al final de esta información, de todo este proceso, tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 1, descubrimiento de la célula estructura celular, correspondientes a la semana 3, de fecha 3 de marzo del 2025. Esta tarea permite entregas justamente desde el 3 de marzo. La fecha límite de entrega es el 17 de marzo. Ojo con la fecha de entrega, y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 20 de marzo del 2025. Quiere decir que ustedes, una vez que el 17 se haya cerrado esta tarea, yo a partir del día 18, yo ya empiezo a calificar hasta el día 20. Con eso ustedes van a tener todas las calificaciones de sus tareas de forma precisa y oportuna para que sigan revisando qué es lo que ha pasado con su desarrollo académico. Eso tienen que tener muy en consideración. Entonces ustedes ya quedan advertidos y ya quedan informados de cómo es lo que tienen que hacer esta siguiente actividad. Entonces, una vez que se les ha informado todo este proceso en función del desarrollo de su tarea, a continuación vamos a ir viendo un poco, vamos a ir viendo y analizando el material de apoyo en función de los temas que se ha planificado para esta clase. Y vamos a hablar sobre el descubrimiento de la célula. Y habíamos visto que la célula es la parte fundamental del desarrollo de la vida, no solo del hombre, sino de todos los animales y también de los vegetales. Hay células vegetales y hay células animales. La célula fue descubierta por un científico inglés, Robert Hooke, en el año de 1665, al observar con el microscopio un corte delgado de corcho. Encontró pequeños espacios que parecían un panal de abejas y se llamó celdillas o células. De esa manera observaron por primera vez cómo estaba constituido las estructuras. Obviamente esto fue de manos de Robert Hooke, quien obviamente empezó a analizar a ver qué es lo que pasaba, cómo estábamos constituidos más internamente. Para ello fue necesario que exista un aparato que nos permitía agrandar las cosas, y obviamente se dio el descubrimiento del microscopio. En el año de 1590, Zacharias Hansen trabajaba junto con su padre Hans Matherns como fabricante de anteojos. Durante sus trabajos en el taller tuvo en algún momento la idea de conectar dos lentes mediante un tubo. Con ese simple montaje, Zacharias Hansen se dio cuenta de que podía observar objetos aumentados significativamente mayores que los que conseguía con una sola lente. Según los documentos de la época, el aumento obtenido en ese microscopio, en esa primera variante del microscopio, variaba entre 3 y 9 píxeles, según cuál fuera la distancia de los lentes, y empezaban a tratar de inventar todo este proceso. En cuanto al desarrollo tecnológico del microscopio y sus aportes a la ciencia, el aparecimiento del microscopio permitió al ser humano observar objetos y estructuras que escapaban de la vista humana e incluso a cualquier lupa inventada hasta aquella época, abriendo con esto un mundo nuevo de posibilidades de conocimientos. Alrededor del siglo XIX se dio un mayor desarrollo de la microscopía y apareció el microscopio compuesto, que al inicio tenía dos lentes. Sin embargo, luego se incorporó un tercer lente para acoplarlo una cámara de fotos y de video, con lo cual se podía registrar los resultados e incluso procesos en movimiento, lo que mejoró el estudio de la reproducción de las bacterias, por ejemplo. A mediados del siglo XX ocurrió el invento de un nuevo tipo de microscopio conocido como el microscopio electrónico, que es capaz de conseguir aumentar de 100,000 veces, gracias al cual es posible observar estructuras aún más pequeñas que la misma célula. Además de que por primera vez se pudiera hacer observaciones microscópicas en 3 dimensiones y determinar la ubicación de los organelos y otros componentes en el interior de las células. Posteriormente se logró incluso observar la estructura interior de los organelos, como las mitocondrias. Así, el descubrimiento del microscopio fue el punto de partida de una serie de avances en la ciencia, como el estudio de las bacterias y también de los virus. ¿Qué hubiese sido si no se hubiese inventado el microscopio y nos atacaba en esta última etapa el coronavirus? Si no podemos observarlo
no podemos tratarlo para ver cómo lo podemos inhibir, prácticamente nos hubiese exterminado. Y el análisis de la sangre con el cual fue posible determinar la causa de muchas enfermedades e incluso desarrollar las curas gracias a esto, gracias al microscopio. El microscopio es fundamental o fue fundamental para el desarrollo, sobre todo dentro del campo de la biología. Aquí nosotros podemos ver de izquierda a derecha la evolución que tuvo el microscopio. El primer microscopio inventado por Hooke, y obviamente así la evolución que ha tenido hasta tener en la actualidad el microscopio electrónico que se encuentra a la derecha, que es el más avanzado y obviamente tiene otras características mucho más técnicas que le permite hacer unas observaciones mucho más precisas de la célula. Otro aporte importante fue la observación de cromosomas y también del ADN, el ácido desoxirribonucleico, gracias a lo cual hoy se usa esta información para casos legales, por ejemplo, cuando en el caso de las paternidades, cuando cuando una persona, un hombre no quiere reconocer a su hijo, ¿qué es lo que hace la mujer? Simplemente solicita por vía judicial que se le practique una comparación, un estudio, un análisis de ADN para comparar la estructura, la información celular, tanto del progenitor como del posible hijo. Ya que las observaciones realizadas aportan a la criminalística y por lo tanto a la solución de crímenes de diversa índole también se los utiliza. En el caso de la bioquímica, mejora la observación de los resultados de las reacciones químicas y aporta también a este campo de forma significativa. Una vez que hemos visto esta cápsula histórica en función de la evolución del microscopio, vamos a continuación a hablar sobre la célula, que fue nosotros que obviamente se pudo observar gracias al microscopio y aquí nosotros podemos observarlo, tenemos en pantalla. Aquí tenemos dos células, tenemos del lado izquierdo, tenemos una célula animal y del lado derecho tenemos una célula vegetal. Ambas células tienen características similares y también al mismo tiempo cosas que les hacen totalmente diferentes. Y vamos a ir viendo de forma un poco más centrada cada una de estas estructuras. Por ejemplo, ambas células, tanto la vegetal como el animal, tiene núcleo, tiene un nucleolo, tiene retículos endoplasmáticos rugosos, tiene un retículo endoplasmático liso, tiene un citoesqueleto, tiene una membrana plasmática, tiene lisosomas, el complejo de Golgi, mitocondrias, citoplasmas, peroxisoma y tenemos ribosomas. Cosas que les distinguen, cosas que les hace diferentes. Por ejemplo, en la célula vegetal tenemos los centriolos y tenemos vacuolas, mientras que en la célula vegetal obviamente tenemos una vácula, pero tiene una estructura un poco más rígida. Otra cosa que le diferencia de la célula vegetal, de la célula animal a la vegetal, es la pared celular. La pared celular en la vegetal no existe, pero en la vegetal sí existe. La pared celular es la parte rígida que le da la textura a los troncos de los árboles. Y otra cosa que les distingue, por ejemplo, es los cloroplastos. El cloroplasto es la coloración normal, el familiar, que le da a los vegetales, cosa que no tienen las células animales. Esos son entre las características que nosotros vamos a ir viendo más desglosadamente cada una de estas partes, vamos a ir viendo más adelante en la siguiente etapa de nuestra clase. La célula es la unidad estructural y de funcionamiento de los seres vivos y es capaz de realizar las tres funciones vitales como son nutrición, relación y reproducción. De pronto, pregunta de examen, ¿cuál es las funciones que realizan las células? Las funciones vitales que realizan las células son nutrición, relación y reproducción. Existen distintos tipos de celulares. Según la presencia de determinados orgánulos y estructuras celulares, distinguimos las células eucariotas vegetales con núcleo, pared celular y cloroplastos, y las células eucariotas animales con núcleo y centrosomas, aunque también existen otros tipos de células como las procariotas sin zona nuclear definida. En el año de 1665, Hooke observó al microscopio una lámina de corcho y señaló la presencia de espacios que denominó células.
Más tarde, en el año de 1674, Leeuwenhoek identificó en una gota de agua unos seres vivos de pequeños tamaños formados por una sola célula. Y en este caso eran seres unicelulares y por tanto pudieron haber sido tranquilamente bacterias. En cuanto a las células procariotas, las primeras células que existieron como tales fueron las células procariotas. Son las primeras que existieron en nuestro planeta. Surgieron hace 3.500 millones de años atrás. Tienen organización sencilla y se caracterizan por carecer de una zona nuclear. Las bacterias son células de este tipo y distinguimos estas siguientes estructuras. Por ejemplo, tenemos la pared celular. Es una estructura rígida formada por una proteína llamada mureína. En cuanto a la membrana plasmática regula el intercambio de sustancias con el medio externo y sirve de anclaje al cromosoma durante la división bacteriana. El citoplasma es un líquido viscoso determinado por la membrana plasmática. En cuanto a los cromosomas, son estructuras circulares y mucho menos compactas que los cromosomas de las células eucariotas. Estructuralmente, las bacterias presentan en la parte externa una cápsula. Facilitan su desplazamiento los flagelos y aumentan su adherencia al medio de los microfilamentos. Entonces aquí nosotros podemos ver, a continuación, nosotros podemos ver el esquema de una célula procariota. Entonces tenemos desde el centro, la parte de esta verdecita que nosotros podemos ver es el ADN, donde se encuentra toda la información genética de la célula. Tenemos luego la membrana plasmática, tenemos los microfilamentos o los cilios, tenemos la cápsula, tenemos los flagelos, que ya saben para qué sirven, la capa de peptidoglucano, tenemos la pared celular y la capa externa. De esa manera está estructurada el esquema de la célula procariota. En cuanto a las células eucariotas, 2000 años después se originaron las primeras células eucariotas. Parece ser que ciertos componentes de estas, como las mitocondrias y los cloroplastos, al principio fueron células procariotas simbióticas que con el tiempo perdieron su independencia. En cuanto a la célula eucariota, esta tiene una organización compleja. Presentan un núcleo diferenciado y orgánulos presentes en el material citoplasmático. Existen dos tipos de células eucariotas. Las células animales, incluidas nuestra célula humana, y las células vegetales. La principal característica de las células eucariotas es que presentan un ADN. ¿Qué es el ADN? Es un ácido desoxirribonucleico, como les había dicho, protegido dentro de una estructura membranosa que constituye el núcleo. Y para ello nosotros vamos a ver en el siguiente esquema cómo está compuesto cada uno de estos partes de nuestra célula. Y vamos a ver las estructuras celulares, vamos a ver el esquema y cuáles son las características y funciones que tienen cada uno de estos. Iniciamos con la membrana plasmática. La membrana plasmática, el esquema nos demuestra que está constituido por fosfolípidos, por colesterol, por glucoproteínas y por proteínas. Es una doble capa de lípidos con proteínas y glúcidos insertados. Delimita la célula y regula el intercambio de sustancias con el exterior. Esa es la función y la característica que tiene la membrana plasmática. En cuanto al núcleo, está constituido por una membrana nuclear, por el nucleolo, por el nucleoplasma y por los poros nucleares. Está enmarcado por la envoltura nuclear. A través de los poros tienen lugar intercambios entre el nucleoplasma y el citoplasma. Contienen los cromosomas. También se encuentra formado por el nucleolo, que está relacionado con la síntesis de la RNA, que nosotros ya vamos a ver más adelante cuál es su función y cuál es su esquema. El citoesqueleto de la célula está constituido por microtúbulos, por filamentos intermedios y por microfilamentos. Es un conjunto de filamentos proteicos, su longitud y grosor son variables, dan forma a la célula y son los responsables del movimiento celular de los cromosomas durante la mitosis. ¿Qué es la mitosis? Les adelanto, este tema mitosis es la reproducción celular. Es cuando se reproduce la célula. A ese se denomina dentro de la biología como mitosis. La mitosis es la reproducción celular. En cuanto a los ribosomas, el ribosoma está constituido por subunidad mayor, por una proteína y por una subunidad menor.
Constan de dos subunidades de diferente tamaño formadas por RNA y proteínas. Se encuentran dispersos por el citoplasma o asociados a las membranas del retículo endoplasmático rugoso y sintetizan las proteínas. En cuanto al retículo endoplasmático, el retículo endoplasmático está constituido por un retículo endoplasmático rugoso y un retículo endoplasmático liso. Es un conjunto de sáculos y túbulos aplanados. Existe una continuidad entre el retículo endoplasmático y la envoltura nuclear. Sintetiza y transporta lípidos y proteínas de membranas. Se distingue el liso del rugoso, ya que este último tiene ribosomas adheridos a su estructura. Pues ya sabemos cómo está constituido el retículo endoplasmático. En cuanto al aparato de Golgi o mitocondrias, está constituido por una cara cis, una cara trans y una cisterna. Es un conjunto de vesículas y sáculos aplanados y superpuestos situados cerca del retículo endoplasmático. Transforma, empaqueta y selecciona micromoléculas para su transporte a otros orgánulos o al exterior de la célula. Interviene en la maduración de las proteínas. Esa es la función, en este caso, del aparato de Golgi, o mitocondrias. Las mitocondrias como tales están constituidos por una cresta, por ribosomas, tiene un propio ADN y tiene una matriz. Tiene doble membrana, en la más interna presenta unos repliegues llamados crestas, el líquido interior es la matriz, en la matriz mitocondrial se encuentra el ADN y ribosomas, producen energía utilizable para la célula, respiración celular y tienen un ADN propio como les había mencionado. Pasamos a la siguiente etapa. Tenemos los lisosomas o peroxisomas. Vamos a ver cuáles son. Están constituidos por una membrana y una capa de lípidos. Son vesículas que contienen enzimas. En los lisosomas se hallan enzimas hidrolíticas y en los peroxisomas. Peroxisomas, oxidativas participan en los procesos de degradación de sustancias y digestión celular. Prácticamente son los que degradan los alimentos de la célula y producen o están a cargo del proceso de digestión de la célula. En cuanto a los centriolos obviamente son exclusivos de las células animales. Los centriolos no están presentes en las células vegetales. En general se presentan dos centriolos en posición perpendicular uno respecto a otro. Son estructuras proteicas de forma cilíndrica que se encargan de organizar las fibras de uso mitótico durante la división celular. Ya saben, una vez más, tenemos ese término, mitótico, mitosis, donde escuchen mitosis, es división y multiplicación celular. Cuando ustedes vayan, incluso cuando ustedes vayan a hacerse algún tipo de examen y vean que una célula se encuentra, o vean dentro de un examen que una célula se encuentra multiplicándose a través de este término, la mitosis bastante avanzado, obviamente tienen que tener mucho cuidado. No se pueden reproducir de una forma acelerada. Eso es otra parte también negativa. La mitosis, obviamente, dentro de los rangos establecidos es bueno, pero cuando empiezan a variar, obviamente se transforman en un agente peligroso para nuestro organismo. Hay que tener mucho cuidado con esas estructuras. Pasamos a la siguiente estructura de nuestra célula, que son las vacuolas. ¿Qué es una vacuola? Son una vesícula cuya función primordial es el almacenaje de sustancias diversas, nutritivas y también tóxicas. Suelen ser mayores que las células vegetales que en las células animales. Ahí tenemos las vacuolas. Tenemos la pared celular. Esta pared celular solo se encuentra en los vegetales, no se encuentra en los animales. La pared celular está contenida o está estructurada por una pared celular y por una membrana celular. Como les había dicho, es exclusiva de las células vegetales. Es rígida y rodea la membrana plasmática. Está compuesta de fibra de celulosa y de matriz de proteínas. Otros polisacáridos, tales como aguas y sales minerales, y hemos de hablar qué son los polisacáridos y hemos de hablar más adelante. Sirve de exoesqueleto a la célula con el que le confiere forma y protección.
los troncos de los árboles están constituidos justamente por esta pared celular y contienen obviamente esta membrana plasmática y obviamente esta membrana plasmática obviamente está constituida por celulosa. Ustedes habrán escuchado de dónde proviene, por ejemplo, dónde se produce, de dónde se obtiene la materia prima para producir el papel. Es justamente de ahí, de la celulosa. Ya saben que lo obtienen justamente de dónde. De esta estructura vegetal, de la célula vegetal, que es la pared celular. Pasamos a la siguiente estructura y vamos a hablar de los plastos. Los plastos están constituidos por una membrana, por una grana o pila de tilacoides, o un tilacoide como tal, y un cloroplasto. También podemos distinguir los cromoplastos y los amiloplastos, que les van a dar la coloración cotidiana o la coloración tradicional que tienen determinados vegetales, tales como la zanahoria, como la remolacha o como la papa. Son propios de las células vegetales también y son cloroplastos. Están limitados por una doble membrana. En su interior se encuentra un líquido denominado estroma y unos sacos aplanados. Los tilacoides, que se agrupan y forman una estructura llamada grana, contienen la clorofila. ¿Qué es la clorofila? El pigmento empleado para la fotosíntesis. Los amiloplastos se encargan de almacenar almidón. Los cromoplastos, por el contrario, son responsables del pigmento de ciertos vegetales, por ejemplo, como la zanahoria, como la remolacha, la característica de determinadas papas y así sucesivamente de determinados tubérculos que tienen sus propias coloraciones. Entonces, ustedes en esta clase, nosotros hemos ido viendo, hemos ido analizando cada una de estas estructuras celulares. Cada uno de estos son órganos que están constituyendo la célula. Así como nosotros habláramos de nuestro cuerpo que está constituido por pulmones, por corazón, por el hígado, por el páncreas y así sucesivamente, todas estas estructuras que nosotros hemos ido analizando y hemos ido viendo son estructuras celulares que están constituyendo o que le dan vida a la célula y obviamente que obviamente tienen sus características similares, pero también tienen sus diferencias en función del tipo de célula. Existen dos tipos de célula, la célula vegetal y también la célula animal. Esas son las características fundamentales de todas estas estructuras que nosotros hemos podido observar. Gracias a que hemos podido observar cada uno de estos compuestos, gracias a que hemos podido verificar cada una de estas estructuras, gracias a este gran invento, que es el microscopio. El microscopio ha permitido el desarrollo de una ampliación bastante sustancial, que obviamente desde el inicio ha permitido salvar vidas, pues a lo largo de la existencia de la humanidad y de nuestro planeta, se han dado 4 extinciones masivas. Si el hombre no se hubiese dedicado a revisar, no se hubiese dedicado a estudiar, a crear todo este tipo de aparatos, obviamente en la actualidad nosotros ya nos hubiésemos extinguido por diferentes procesos de evolución de virus, de bacterias, las cuales afectan a nuestro organismo. La mayoría de ellos que existen en el mundo son patógenos. ¿Qué quiere decir patógenos? Que son agresivos con nuestro organismo. Por lo tanto, tienen que crearse una serie de anticuerpos, una serie de antídotos, los cuales obviamente permitan mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestra salud y de esa manera protegernos. Entonces es fundamental el estudio de las células, el estudio de los tipos de células. Un poquito hemos visto aquí también la historia en cuanto a la evolución de las células, hace qué tiempo se desarrollaron cada una de ellas. Hay unas que estuvieron presentes desde el inicio y que son, por ejemplo, en este caso las células eucariotas, son las que estuvieron desde el inicio y posteriormente se han ido evolucionando, han ido transformándose hasta la célula que nosotros tenemos en la actualidad. Que son, obviamente, son una célula más estructural y más compleja en relación a sus componentes, como la que hemos ido analizando en la clase de hoy, parte por parte, qué es lo que hace las funciones vitales de cada una de las células. Señores y señores, de esta manera estamos llegando ya al final de la presente clase.
Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. No sé si tienen ustedes alguna inquietud, alguna pregunta en función del tema y del contenido que hemos venido desarrollando en la presente clase. Tienen unos minutos para, obviamente, hacer cualquier tipo de pregunta. Con confianza. Listen, yo tengo una pregunta, pero no es relacionada con esta clase, es con el tema de inglés. Yo ya le realicé la segunda tarea, la tarea de esta semana, y no la he podido subir porque no me refleja dónde tengo que subir la tarea. ¿Algún otro compañero tiene dificultades para entregar la segunda tarea o ya hicieron entregas? ¿Me confirman el resto de compañeros? En relación a la materia de inglés, ¿algún compañero ya entregó la tarea o aún no todavía? ¿O tienen, Aún no todavía, o tienen, aún no todavía, Lice. o Todavía tienen no, Lice. alguna dificultad? Verán, compañeros, si ustedes presentan de forma masiva alguna dificultad para subir la tarea, yo voy a revisar, pero sobre todo yo voy a revisar cómo está. Pero la tarea tiene activado para subir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos compañeros que están presentando esta dificultad en función también de los aparatos de teléfono. Y yo en cualquier momento, en última instancia, yo les recomiendo que se vayan a un cyber o desde una computadora, suban su tarea, porque ahí sí les va a coger, sí les va a aparecer, pero los botones están activados para que ustedes lo puedan subir. Están totalmente activados, están revisados. Yo estoy constantemente monitoreando mis aulas, las que ustedes tienen, y obviamente todas están funcionando normal para que puedan asignar sus tareas. Así es que, pero sobre todo, somos humanos, de pronto nos podemos equivocar. Si es que alguien más presente esa tarea, me escribe por interno y encantado de la vida les voy a dar soporte en cuanto Hola, a la Lice. subida de tarea. Dígame cómo está, compañera. Compañera, buenas noches con todos. Una preguntita, licenciado Rojas. Yo ya tengo Man, presentada la tarea esa que usted mandó, la primera ya, con la carátula y todo. ¿La ya. segunda está pidiendo o las que tenemos que poner los 50 centavos, 60, 80, esos, los centavos en inglés? Ajá, ¿O cuál es, está pidiendo? Porque esa es también ya la tengo hecha. la segunda, la segunda. Ok, esa ya teníamos que presentarla, ¿verdad? Claro, si usted ya tiene hecho, ya puede seguir subiendo, no hay ningún problema. Oh, Más ok, bien, ok, solo quería ajá, salirme de eso. más bien Gracias. ustedes se libran de, si ustedes ya tienen hecho, simplemente le cogen y le suben y se han olvidado del problema. Hasta el día 17 que se cierra esa segunda tarea y obviamente ahí sí me toca mi trabajo, que es calificarles sus tareas y ver y ustedes obviamente van a ver cuánto han obtenido. Eso en cuanto al desarrollo de estas actividades. Vuelvo y repito, es que tienen alguna dificultad, me comunican. Y la compañera que presente esa dificultad, por favor, haga ese proceso que le acabo de decir, o de lo contrario tendría que comunicarse también con Secretaría de la Unidad Educativa para que le puedan proporcionar una solución al problema. Nada más. Ya, gracias, Listen. Solo eso quería preguntar, porque la Ya. primera tarea yo la subí sin dificultad y la segunda no le puedo subir. Eso. Es igualito, todo es igualito, no hay ninguna dificultad. Vuelva a recargar su página, vuelva a recargar su página, vuelva a actualizar su página, a refrescar se denomina en términos informáticos, vuelva a refrescar su página y ahí ha de poder tranquilamente subir. Ya, listo, gracias, Liz. Señores y señores, un gusto haber compartido con ustedes esta hora de clase. Me despido de todos ustedes. Un fuerte abrazo, una feliz noche y un feliz resto de semana. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, Lice.